¿Sí me escuchan? Sí. Perdón. Ya. Bueno, ahora sí. Bueno, a continuación vamos a tratar los síndromes mieloproliferativos. La primera que vamos a observar va a ser la policitemia vera. Para empezar, tenemos que entender que la policitemia vera es una patología, un trastorno clonal que afecta principalmente a la célula progenitora hematopoyética. Entonces, hematopoyética multipotencial. Entonces, aquí recordamos un poco de la hematopoiesis. Vemos que esta es la célula madre de todos los linajes de las células de la médula ósea. Y principalmente esta patología afecta a la progenie mieloide, no al linfoide. Entonces, en esta patología se va a caracterizar porque va a haber un cúmulo tanto de las células de la generación mieloide, que son los eritrocitos, los granulocitos y las plaquetas. Pero estas células van a estar normales, no van a presentar alteraciones en cuanto a su fenotipo. La causa de esta, en breves palabras, es que existe un estímulo fisiológico, falta este estímulo que reconoce que se están generando nuevas células y por tal no se disminuye o se anula la producción y continúa. La policitemia vera es conocido como el trastorno más frecuente de todos los síndromes mieloproliferativos o los trastornos mieloproliferativos crónicos. Tiene una presentación de 2.5 cada 100.000 personas. Afecta a adultos de cualquier edad y el hecho de que se presente se incrementa a medida que aumenta la edad, incluso que puede llegar a presentarse en una población 10 casos por cada 100.000 personas. Puede existir también transmisión familiar, es decir, que exista antecedentes familiares de que un paciente presentó policitemia vera, pero es infrecuente. Y también se presenta con mayor predominio en las mujeres. Entonces, ¿cuál es su causa etiológica? Bueno, para hacerlo un poco más sencillo, cuando hablamos de etiología, como les dije, es un trastorno clonal, es decir, que existe una mutación. Principalmente la mutación en la región V617F, en donde se genera la sustitución de la valina por una fenilanina en la posición 617, debido a que existe la sustitución de una guanina por una timina en el nucleótido 1849 del exón 14, principalmente del gen JAK2. Esto es lo que tenemos que acordarnos, que la mutación se produce en el gen JAK2. Este gen JAK2 es una sinasa, conocida como la ginasa, que por lo general promueve las funciones una vez que la eritroproyetina llega al receptor de la eritroproyetina en la célula. Entonces, en la imagen podemos ver tres situaciones. La primera de ellas es cuando no existe el estímulo de la eritroproyetina, entonces el JAK2 se encuentra expectante, por así decirlo, que se produzca su activación para luego llevar las sinasas hacia el núcleo de la célula de la célula madre para que se produzca la formación de la nueva progenie. Entonces vemos en la segunda el JAK está inactivado. Una vez que llega la eritroproyetina, es reconocida por el receptor de la eritroproyetina, se activa el JAK2 con sus otras sinasas y las enzimas encargadas y se produce la señal. Entonces, una vez que se produce la señal, las nuevas sinasas STAT, P13K y MAXPK son enviadas hacia el núcleo de la célula madre y comienza la eritropoiesis. Pero cuando existe una mutación de la sinasa JAK, esta se activa por sí sola, por así decirlo. No es necesario que exista la presencia de eritroproyetina para que se produzca la formación de nuevas células. Entonces es aquí el problema de la patología. Incluso es esta la razón de por qué esta patología es muy característica para poder diferenciarla de otros tipos de eritrocitosis, ya que los valores de eritroproyetina se van a encontrar normales o frecuentemente se los encuentra en niveles bajos. Emily, por favor. Ya, entonces, ¿cuál es la clínica de los pacientes con policitemia vera? Por lo general, la clínica es característica de los trastornos que se producen. Recordemos que va a haber eritrocitosis, granulocitosis y trombocitosis, es decir, aumento de eritrocitos, granulocitos y de plaquetas. Claro que existen distintas presentaciones en las cuales puede haber un predominio de trombocitosis o un predominio de eritrocitosis, o incluso puede haber la ausencia de la granulocitosis.
que es la que por lo general suele estar ausente. Entonces, entre la clínica, la trombocitosis, leucocitosis o la esplenomegalia que se presenta en un paciente puede ser las manifestaciones iniciales de la policitemia vera. Pero a menudo este trastorno es identificado de manera accidental cuando el paciente por algún motivo se le hace una biometría hemática y se evidencia que tiene concentraciones de hemoglobina, hematocrito e incluso el recuento eritrocitario elevado. También hay una presentación en la cual el paciente refiere que tiene prurito acuogénico. Quiere decir que esto por lo general se produce cuando el paciente toma un baño, sobre todo en agua caliente, y después de esto siente comezón o incluso hay eritema de la piel y el prurito como tal. Entonces puede ser también una manifestación de la policitemia vera. A medida que se produce la patología, como les dije, va a haber eritrocitosis y esta es en gran cantidad. Todo esto va a provocar que la sangre tenga un aspecto mucho más viscoso. Entonces, esta hiperviscosidad va a desencadenar síntomas neurológicos como el vértigo, los acúfenos, las cefaleas, también puede presentarse con trastornos visuales y como hay hiperviscosidad, incluso puede llegar a tener isquemia cerebral transitoria. También suele presentarse con hipertensión sistólica, esto a causa de que aumenta la masa eritrocitaria. Y otra presentación que también tiene la policitemia vera es con un predominio de la trombocitosis, por ejemplo, las trombosis, que por lo general pueden ser venosas, arteriales y pueden distribuirse en cualquier vaso. Pueden ser arterias o venas, también pueden ser arterias cerebrales, arterias cardíacas, a nivel abdominal la arteria mesentérica, son las que se suelen afectar con más frecuencia. Cuando afecta a las venas suele presentarse la patología, la policitemia se presenta o con un cuadro de síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de la vena hepática. Y también otra sintomatología que suele presentarse es la eritromelalgia. Esta es una presentación que se caracteriza por eritema, ardor, sobre todo de las palmas y de las plantas de los pies también. Suele haber también dolor en las extremidades, sobre todo las articulares. Y estas son las distintas presentaciones que puede tener la patología. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, lo característico de la patología primero es identificar si la eritrocitosis es esencial o existen causas que están provocando la eritrocitosis. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar las distintas causas de eritrocitosis que no están o que son secundarias, como por ejemplo las situaciones de hipoxia. Ya sabemos que esto promueve la eritropoiesis, que se formen nuevas células, principalmente pacientes que viven en a grandes alturas, que presentan neumopatías, síndromes de apneas del sueño, síndrome hepatopulmonar, entre otros. También existen nefropatías como la estenosis de la arteria renal, quistes renales o tumores como el hepatoma, mioma uterino. También tenemos que indagar sobre fármacos, sobre todo andrógenos y pacientes que consuman fármacos con eritropoyetina. Y también existen patologías familiares como mutaciones. Entonces, una vez que hemos identificado o que se descartaron que no existen otras causas de la eritrocitosis, tenemos que tener bien claro que la policitemia vera siempre se va a manifestar con la combinación de las tres progenies, en este caso, la leucocitosis, la trombocitosis y la eritrocitosis. Y también suele acompañarse esplenomegalia, ya que existe la alteración a nivel del vaso, hiperfunción a causa de la destrucción que también se genera de cierta manera por los eritrocitos elevados. También puede haber un incremento de la hemoglobina, del hematocrito, del recuento eritrocitario, lo cual se va a evidenciar en la biometría hemática. Por otra parte, salvo que la concentración de hemoglobina sea mayor a 20 gramos por 100 mililitros y el hematocrito mayor a 60%, es la única manera que nos va a permitir distinguir la eritrocitosis verdadera de los trastornos que producen una concentración del volumen plasmático, es decir, que aumentan el plasma y hacen que de cierta manera se piense que disminuye el plasma, perdón. Entonces, de cierta manera, se presenta que existe una hemoglobina o un hematocrito
elevado. Entonces esto podemos más o menos compararlo con una especie de un vaso con unas canicas encima, un vaso de agua. Si nosotros botamos el vaso, las canicas no se va, botamos agua del vaso, las canicas no se van a alterar, pero de cierta manera vamos a observar que existe más masa, lo que en verdad fue que se perdió el agua y nunca hubo un cambio de la masa. Entonces estos valores nos van a ayudar a identificar si es que de verdad hubo una reducción del volumen o hubo un crecimiento de la masa eritrocitaria. También se mencionaba que es importante descartar el síndrome de eritrocitosis espuria, o también conocida como Geisbock. Esto es este fenómeno de disminución de la expansión del volumen. Uno de los principales diagnósticos que ahora hoy en día se utiliza es la técnica de la mutación JAK2, es decir, identificar que de verdad existe la mutación del gen causante. Y también se habla de la eritropoyetina, lo que les comentaba, que por lo general el valor normal de la eritropoyetina no descarta que exista la presencia de policitemia vera, ya que puede estar normal o puede estar disminuida. Esas son algunas de las maneras en las que se puede diagnosticar. No obstante, no sé si alguien, por favor, podría ayudarme con los criterios que se utilizan de la biometría hemática para poder diagnosticar la policitemia vera. Ya, Kevin, a ver, ayúdanos, por favor. Bueno, José, para poder detectar una policitemia vera tendríamos que tener una hemoglobina que sea superior a 16,5 o un hematocrito que sea mayor al 49% en hombres y también una hemoglobina de 16 o un hematocrito de 48, sobre todo en las mujeres. Creo que a eso te refieres, José, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Cámbiale, por favor. Ya vamos a ver eso de los criterios. Antes, aquí tenemos un flujograma, el cual nos va a ayudar a orientarnos si es que estamos frente a una eritrocitosis esencial o causa secundaria. Entonces tenemos primero el paciente que se presenta con un aumento del hematocrito y de la hemoglobina, o también de la hemoglobina, uno de los dos. Entonces a esto se le debe añadir una medición de la masa eritrocitaria. Si esta está normal, la eritrocitosis es simplemente relativa. Pero si hay una elevación de la masa eritrocitaria, se debe medir las concentraciones de eritropoyetina. Si las concentraciones de eritropoyetina está bajo, ya tenemos el diagnóstico de policitemia vera, porque aquí se mencionan los criterios que dijo Kevin, que exista la eritrocitosis, que exista la hemoglobina elevada, pero que la eritropoyetina se encuentre disminuida. Incluso ya vamos a ver porque existen criterios mayores y menores, y este es un criterio menor. Entonces tenemos la policitemia vera. Aún así que ya tenemos el diagnóstico de policitemia vera, verdadera en este caso, con los criterios tanto mayores y menores, si es que existe la posibilidad, se debe confirmar la mutación de JAK2, que ya básicamente si esta prueba sale positiva, es más que claro de que estamos frente a la policitemia, ¿no? Si se encuentra elevado, se debe medir la saturación de oxígeno arterial. Si este es bajo, hay que hacer una valoración diagnóstica en busca de trastornos que produzcan una mala saturación de hemoglobina, como son cardiopatías o neumopatías o pacientes que vivan a grandes alturas. Pero si es normal, hay que investigar si es que el paciente tiene antecedentes de tabaquismo. Si es que no tiene, hay que medir la afinidad de hemoglobina, de oxígeno por la hemoglobina, y si es que tiene, se debe medir la carboxihemoglobina. Una vez que midamos la carboxihemoglobina, si esta es normal, de igual manera, medimos la afinidad de oxígeno por la hemoglobina, y si esta es elevada, tenemos un diagnóstico de una hemoglobinopatía por el aumento de la afinidad por oxígeno. Y si es normal, se debe buscar neoplasias. Entre las neoplasias que se puede buscar, sobre todo las de origen que produzcan eritropoyetina. O también se debe realizar ecografías renales, ya que si recordamos la eritropoyetina se produce a ese nivel. Y si la carboxihemoglobina está elevada, tenemos frente a una patología de policitemia del fumador. Ya, cámbiale a la siguiente, por favor, para ver si está no me acuerdo dónde están los criterios. Ya.
Aquí están los criterios. Entonces, tenemos los criterios que utilizamos la biometría hemática para poder identificar si es que existe la patología o no. Hay criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores está que la hemoglobina sea mayor a 16.5 en varones y 16 en mujeres. El valor del hematocrito mayor a 49 en varones y mayor a 48 en mujeres, y que se haga la medición de la masa eritrocitaria mayor a 25% del valor normal. También otro criterio es que se realice una biopsia de la médula ósea y se demuestre hipercelularidad, es decir, que exista eritrocitosis, trombocitosis y granulocitosis. Claro que la trombocitosis la vamos a observar como megacariocitosis, ya que de esta manera, a partir de estas células se producen las plaquetas. Pero como les mencionaba, existen casos en los que se realiza la biopsia de la médula ósea, pero por ejemplo solo está una proliferación eritroide y una de los megacariocitos, pero puede estar de la granulocitosis. Es por eso que existen estos criterios, ya que si uno falla, puede que otro sea verdadero y se confirme. Y la presencia de la mutación JAK2 en la región V617F o en el exón 12. Y el criterio menor es que la eritropoyetina sérica esté por debajo del valor normal. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Si existen 3 criterios mayores, que son los de arriba, o si es que existen 2 criterios mayores y uno menor. Ya, ahora en cuanto a las complicaciones, existen complicaciones tanto directas o indirectas. Directas principalmente a causa de que existe el incremento de la viscosidad de la sangre por la eritrocitosis o también de la masa eritrocitaria. Y de manera indirecta que exista un mayor recambio de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, a medida que también aquí aumenta, esto provoca que aumente el ácido úrico y las citocinas inflamatorias. Por lo general se mencionaba que este fenómeno del aumento del ácido úrico y de las citocinas inflamatorias ocasionan síntomas de patología gastrointestinal. Por ejemplo, la enfermedad ulceropéptica puede ser consecuencia de la infección de Helicobacter pylori y esta aumenta mucho su incidencia, o los pacientes debutan mucho con esta complicación, los pacientes diagnosticados de policitemia vera. También se mencionaba del prurito por el ácido úrico, que se mencionaba la presentación del prurito acuagénico. También puede ser consecuencia de activación de las células cebadas dependientes del JAK2, que es la patología de base, ¿no? La mutación. También la esplenomegalia repentina es otra complicación que a veces puede presentarse con infarto del vaso. Y también están las organomegalias, principalmente la hipertensión portal. Si les recuerdo que la patología se presentaba con el síndrome de Budd-Chiari, por lo que existía la trombosis de la vena, puede ser cava, de las suprahepáticas, o también puede haber la hipertensión de la vena porta en este caso, y la caquesia progresiva. La eritromelalgia, que era lo que les mencionaba, el prurito, la ardón o picazón de las palmas de las manos y también de los pies, y la trombosis, que es una de las complicaciones más severas, que puede ser tanto de arterias, de venas, y que afecta principalmente a hígado, a corazón o encéfalo y también los pulmones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Principalmente lo que se tiene que evitar en esta patología es la trombosis, ya que es la complicación más notable y suele ser incluso la manifestación o la manera en la que los pacientes se presentan. Entonces, es indispensable para evitar la trombosis mantener la hemoglobina de los varones menor a 14 gramos por decilitro y el hematocrito menor a 45. Y en cuanto a las mujeres, menor a 12 gramos por decilitro y el hematocrito menor a 42. Entonces, ¿cuál es la manera más óptima para mantener estos valores? Es la flebotomía, ya que esta va a servir para reducir la viscosidad que tiene la sangre, va a disminuir o va a llevar la masa eritrocitaria a los límites normales, de manera que el volumen plasmático se iba a expandir, evitando de esta manera el fenómeno que les mencionaba hace un rato. Entonces, por lo general se utiliza flebotomía periódica. Ya depende del tratamiento individualizado, puede ser semanal o mensualmente o trimestralmente, para mantener la masa eritrocitaria dentro de los límites normales.
y también reducir la deficiencia de hierro, ya que si es que hay mayor eritrocitos, estos consumen más hierro y el paciente puede debutar con deficiencia de hierro. Se mencionaba también que en casi todos los pacientes, una vez que se alcanzó su estado con deficiencia de hierro, ya solo se necesitaba flebotomía cada 3 veces. Pero hay que tener en cuenta que ni la flebotomía ni la ferropenia va a incrementar el número de plaquetas, es decir, que este tratamiento es más específico para la masa eritrocitaria más que para los otros trastornos, porque también tenemos la granulocitosis y la leucocitosis. Entonces, en este caso, los anticoagulantes están indicados cuando ya el paciente debuta con trombosis. Y además de esto se mencionaba que es un poco complicado vigilar la trombosis y tiene que haber un tratamiento ya más centrado en la inmunosupresión, que ya se va a hablar a continuación. Como les mencionaba, la formación de estas progenies mieloides va a provocar aumento del ácido úrico, la hiperuricemia, y es aquí en donde debe administrarse el allopurinol. Esto va a evitar que exista un aumento del ácido úrico y también se lo puede utilizar para la esplenomegalia o la leucocitosis. Y principalmente también se va a presentar o va a servir para los pacientes que se presentan con prurito, ya sea este prurito, sobre todo los que eran resistentes a los antihistamínicos, porque algunos pacientes son tratados con antihistamínicos pensando que es una reacción alérgica, pero este prurito no responde a los antihistamínicos y se utiliza el allopurinol. Y hay que tener en cuenta también que cuando la trombosis es asintomática, es decir, existe un aumento de los trombocitos, es decir, existe la trombocitosis. Se evidencia por ecodoppler o por otros métodos de imagen la trombosis, pero no hay, por ejemplo, el infarto de las extremidades o el infarto de los órganos. También no existe la trombosis de las venas portas o de la vena porta y las suprahepáticas. No se necesita el tratamiento. Y finalmente se introdujo un fármaco inhibidor específico para el JAK2, que por lo general ha servido mucho para el tratamiento de la policitemia vera, pero siempre y cuando esta es más complicada y cuando se acompaña también de otros trastornos como la mielofibrosis y también metástasis mieloides que se van a ver posteriormente. Entonces, por lo general, más se lo ha utilizado en estudios clínicos, pero también suele ser utilizado en el tratamiento. Lo más importante y con lo que debemos quedarnos presentes en el tratamiento de la policitemia vera es que siempre se debe tratar de controlar la masa eritrocitaria, ya que si esta se controla de manera eficaz, vamos a evitar todas las complicaciones. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder evitar o disminuir la masa eritrocitaria? Es la flebotomía. Ya, ahora tenemos la mielofibrosis primaria. Esta es un trastorno de hemoblástos clonal que va a estar provocada por una mutación, ya sea en el gen JAK2, en el MPL o en el de la calciretina. Está caracterizado por la presencia de fibrosis medular, hematopoiesis extramedular y también por la esplenomegalia. En cuanto a su etiología, tenemos que, bueno, en el 50% de los pacientes se da la mutación en el gen JAK. Como ya lo mencionó antes mi compañero, el JAK2 es una tirosina quinasa que es importante para la señalización intracelular de lo que son los receptores de eritropoyetina, trombopoyetina. Y bueno, aquí se produce la mutación V617F, ya que aquí se va a cambiar primero una guanina por una timina. Entonces, el codón que normalmente codificaba para una valina, ahora va a codificar para una fenilalanina. Entonces, esto va a modificar en el aminoácido en el espacio 617. En un 8% de casos, la mutación va a ser en el gen MPL, también está en el gen de la calreticulina.
Y bueno, la fibrosis que se produce en esta patología está asociada con un aumento en la producción del factor de crecimiento transformante beta. La osteoesclerosis que puede aparecer aquí, en cambio, se asocia a un aumento en la producción de la osteoprotegerina, la cual es un inhibidor de los osteoclastos. Y la angiogénesis medular que puede haber aquí está asociada a un aumento en el factor vascular de crecimiento endotelial. Asimismo, tenemos algunos trastornos que pueden producir mielofibrosis. Por enumerar algunos, tenemos malignos, principalmente las leucemias. Está la enfermedad de Hodgkin, el linfoma, el mieloma múltiple, la mielodisplasia, los carcinomas. Y entre trastornos no malignos están las infecciones por el VIH, la tuberculosis, el hiperparatiroidismo, el lupus, la osteodistrofia renal también pueden producir esto. Y en cuanto a la clínica, bueno, realmente no hay síntomas o signos específicos para la mielofibrosis. De hecho, la mayor parte de pacientes van a estar asintomáticos al momento de que se presenta la enfermedad. Se los diagnostica más bien por la esplenomegalia o por una anormalidad en la biometría hemática. Sin embargo, hay algunos signos que pueden ser frecuentes en la mielofibrosis, como por ejemplo la sudoración nocturna, la fatiga y la pérdida de peso. Asimismo, en el frotis de sangre periférico tenemos que vamos a encontrar las características típicas de la hematopoiesis extramedular. Como tenemos en esta foto, vamos a encontrar, por ejemplo, los acriocitos, que son estos de acá, son hematíes en forma de lágrima. Pueden haber eritrocitos nucleados, pueden haber mielocitos, promielocitos, incluso mieloblastos. La regla también es que hay anemia, la cual puede ser al inicio un poco leve y puede estar acompañada por recuentos de leucocitos y de plaquetas que bien pueden estar normales o pueden estar altos o levemente disminuidos. También tenemos que la esplenomegalia va a estar acompañada de una hepatomegalia leve. Los niveles de la lactato deshidrogenasa y la fosfatasa alcalina van a estar elevados. Y en cuanto a la aspiración de médula ósea, esta no puede hacerse debido a la mielofibrosis misma. Va a ocurrir como en este caso que el espacio medular va a estar totalmente ocupado por tejido fibroso, el cual está formado por reticulina y fibras de colágeno. Y la hematopoiesis extramedular va a producir algunas manifestaciones como la ascitis, la hipertensión portal, hipertensión pulmonar o también intracraneal. Puede haber obstrucción intestinal o ureteral, compresión medular, nódulos cutáneos, taponamiento pericárdico. El crecimiento esplénico del vaso puede ser lo suficientemente rápido como para llegar a producir incluso un infarto esplénico. Y de ser así, el paciente va a debutar con fiebre y con dolor torácico pleurítico. Y otras manifestaciones que puede presentar está la hiperuricemia y también la gota secundaria. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ya mencioné alguna clínica que pueden tener estos pacientes con mielofibrosis, pero realmente esta clínica puede presentarse de igual forma en la policitemia vera o también en la trombocitosis esencial o en otra, más bien en la leucemia mieloide crónica también suele ser similar. Y bueno, hay muchos otros trastornos que pueden superponerse a la mielofibrosis. Es por esto que el diagnóstico más bien aquí es de exclusión. Puede haber eritrocitosis en la evolución de la enfermedad. Si bien no se puede hacer el aspirado por médula ósea, pero en la biopsia puede haber hipercelularidad con aumento en los 3 linajes celulares. En particular, va a haber un aumento en los megacariocitos, los cuales van a estar dispuestos en cúmulos y van a presentar núcleos displásicos grandes. Aún así, no tenemos características morfológicas en médula ósea que nos permitan distinguir a la mielofibrosis primaria de otras neoplasias mieloproliferativas crónicas. Y otra parte interesante son las alteraciones autoinmunitarias. Aquí van a haber complejos autoinmunes, anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide e incluso la prueba de CUMPS va a ser positiva en este caso. Y también tenemos el análisis citogenético. Este especialmente nos sirve para descartar otras patologías, especialmente la leucemia mieloide crónica, pero también tiene utilidad pronóstica porque si encontramos anomalías complejas en el cariotipo, esto nos indica un mal pronóstico para esta patología. Las células CD34 van a estar incrementadas con un valor mayor a 15.000 células sobre microlitros. Y como mencioné antes, también está la mutación en el gen JAK2, igual con la prueba molecular también nos ayuda al diagnóstico. Tenemos las complicaciones, bueno, el pronóstico de la mielofibrosis. Detenemos un momento, por favor, en unos segundos se activa la evaluación. Revisen, por favor, pueden prender sus cámaras.
Bien, Lizeth, vamos a continuar. Ya, ahora tenemos las complicaciones de la mielofibrosis. El pronóstico que tiene la mielofibrosis va a depender mucho de la clínica que presenten los pacientes, pero la evolución natural que tiene esta va a ser inevitablemente a una insuficiencia progresiva de la función de la médula ósea. Los pacientes van a presentar también anemia dependiente de transfusiones y va a haber organomegalia creciente debido mismo a la hematopoiesis extramedular que caracteriza la enfermedad. En algunos pacientes puede ocurrir como en la leucemia mieloide crónica y van a pasar de una fase crónica a una fase aguda en la que van a presentar síntomas generales y va a haber más insuficiencia de la médula ósea. Y en un 10% de los pacientes la enfermedad puede transformarse a una variante agresiva de leucemia aguda para la cual el tratamiento va a ser ineficaz. Y también tenemos otros factores pronósticos como la trombocitopenia, la anemia dependiente de transfusiones y algunas anomalías cariotípicas. Aquí tenemos 3 sistemas cuantitativos actuales que nos ayudan a evaluar el pronóstico de esta patología. El primero es el LIPS del 2009. Este toma en cuenta la anemia con valores de hemoglobina menores a 10 gramos, la leucocitosis con valores mayores a 25.000, los blastos en sangre periférica mayores o iguales a 1%, síntomas de orden general y la edad que sea mayor a 65 años. El DIPS del 2010 toma los mismos parámetros, y el DIPS Plus, que es el 2011, este toma en cuenta otros adicionales como el cariotipo desfavorable, el recuento plaquetario menor a 100.000 y la dependencia de transfusiones. De acuerdo al valor obtenido en estas, vamos a categorizar el riesgo en bajo, intermedio 1, intermedio 2 o también el riesgo alto. Y tenemos el tratamiento. No existe un tratamiento específico para la mielofibrosis primaria, porque, por ejemplo, las causas de anemia pueden ser múltiples. Está la eritropoyesis ineficaz, que no es compensada por la hematopoiesis extramedular que hay, una hemodilución por la esplenomegalia, una pérdida hemática por la trombocitopenia, por la hipertensión portal. Entonces, no siempre la eritropoyetina ni los andrógenos como el danazol nos van a ayudar a tratar la anemia. De hecho, la eritropoyetina puede empeorar la esplenomegalia y tampoco la vamos a poder utilizar cuando los valores plasmáticos de esta hormona son mayores a 125 microunidades por litro. Teniendo en cuenta también que la mielofibrosis tiene un componente inflamatorio, los corticoides nos van a ayudar para atenuar la anemia y para los síntomas que son sistémicos como la fiebre, la pérdida de peso, la anorexia o los sudores nocturnos. Entonces se ha visto que es favorable combinar la prednisona con la talidomida. Esta combinación también nos ayuda para la trombocitopenia. Y tenemos también luego la esplenectomía. La esplenomegalia es quizá el problema más importante o más abrumador para los pacientes en esta enfermedad, ya que por un lado produce saciedad precoz, la hipertensión portal y puede llevar al paciente a que tenga caquexia. Entonces se toma en cuenta la ablación quirúrgica del vaso. Pero esto tiene muchas complicaciones postoperatorias, por ejemplo, la trombosis de vena mesentérica, pueden haber hemorragias, puede haber leucocitosis o trombocitosis de rebote sin que se mejore la anemia o la trombocitopenia en caso de que estuvieran presentes en el paciente. Además, se sabe que al hacer la ablación del vaso existe un mayor riesgo de transformación plástica. Es por esto que tenemos la otra opción, que es la radiación del vaso, que en el mejor de los casos nos ayudan como un tratamiento paliativo temporal. Tenemos también el halopurinol para la hiperuricemia crónica, para la hiperuricemia intensa, y también está la radiación local para mitigar el dolor óseo. Tenemos también el interferón pegilado alfa, el cual este es útil sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad porque nos ayuda a controlar la fibrosis, pero en estados más avanzados puede empeorar la insuficiencia medular. Tenemos también el ruloxitinib, que es un inhibidor de JAK2. Este nos mejora la esplenomegalia, mejora los síntomas generales y mejora la supervivencia del paciente. Y finalmente tenemos el trasplante de médula ósea halógena. Este es quizá el único tratamiento curativo de la mielofibrosis. Es por esto que lo tenemos que
tener en cuenta en pacientes jóvenes, pero también en personas con mayor edad, pero que tengan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Ya. En cuanto a la trombocitosis esencial, bueno, continuando con esta, se trata de una producción excesiva de las plaquetas, la cual va a ir mayor de 450.000 plaquetas. Y bueno, esta de aquí está dada debido a que hay una mutación impulsora de MPN en B617F, en JAK2 en 5% de la población. Bueno, aquí es la mutación más frecuente, y en CAR en el 36% de la población y en el 4% de la población en MPL. Sin embargo, se han hecho algunos estudios en los que se han evidenciado que la mutación en cuanto a JAK2 se presenta más en mujeres, y en cuanto a en MPL se encuentra más en varones. Sin embargo, toda esta enfermedad, esta patología se la encuentra más en mujeres, predominantemente en mujeres. Y en cuanto a una proporción en la población, hay hay un caso de esta patología en 100.000 habitantes. Y bueno, en estudios anteriores, esta patología se la llamaba como trombocitosis primaria, trombocitosis esencial, y bueno, también se decía que esto solo se presentaba mayormente en adultos mayores, lo cual ahora se han evidenciado que se presentan en todas las personas de todas las edades, o sea, en adultos de todas las edades, pero hay una predominancia en adultos a partir de 60 años. Entonces aquí, en cuanto a los marcadores, acá no tenemos algún tipo de marcador clonar que nos identifique la patología, por lo que nosotros tenemos que evidenciarla o clasificar las características clínicas que tenga el paciente. Sin embargo, también los pacientes no tienen como que características específicas. Algunos pacientes ni siquiera tienen síntomas, y otros pacientes tienen, pero son como que inespecíficos. Así que también toca ver en el laboratorio. Ya, en cuanto a las causas de trombocitosis, hay varios tipos de trombocitosis. La primaria o clonal, que es la que nos interesa, bueno, hasta aquí la trombocitosis esencial, trombocitopenia esencial, y otras neoplasias mieloides como mielofibrosis primaria, leucemia mieloide crónica, el síndrome mielodisplásico. Y bueno, también aquí más adelante vamos a hablar que la trombocitosis también puede llegar a este tipo de leucemias o síndrome mielodisplásicos. Y también otras de las causas que pueden dar esta trombocitosis pueden ser las neoplasias mielodisplásicas o mieloproliferativas con sideroblastos en anillo y trombocitosis. Y en cuanto a la trombocitosis secundaria reactiva, tenemos que diferenciar la trombocitosis esencial de una trombocitosis secundaria reactiva. Y entre las causas de esta secundaria pueden ser infecciones bacterianas, virales agudas o infecciones crónicas. Y también pueden darse trastornos sanguíneos no malignos como anemia ferropénica, hemorragia aguda, anemia hemolítica aguda, rebote tras el uso de la trombocitopenia idiopática, el rebote tras trombocitopenia por alcohol, y también trastornos autoinmunitarios inflamatorios como enfermedad intestinal inflamatoria, vasculitis, artritis reumatoide, enfermedad celíaca y otras neoplasias malignas como linfomas, cáncer metastásico y POEMS, y medicamentos como agonistas de los receptores de la trombopoyetina, también del ácido transretinoico, y también de la interleuquina 1 beta, de la vincristina, la adrenalina y los glucocorticoides. Y en cuanto también puede haber en un daño tisular, como en un traumatismo grave, en quemaduras, en pancreatitis aguda, en infarto del miocardio, y el periodo postoperatorio, y en reacciones alérgicas o en el ejercicio.
por eso es lo que debemos hacer algunos estudios que posteriormente los analizaremos, los cuales nos permiten diferenciar entre si es una trombocitosis primaria o una trombocitosis secundaria, para de acuerdo a esto dar el medicamento adecuado. Ya, en cuanto a la etiología, bueno, aquí me ha parecido conveniente colocar una imagen en la cual se pueden ver como que la megacariocitopoiesis, en la cual va a actuar aquí las interleuquinas 3 y la trombopoyetina. Van a actuar en las células, bueno, en las unidades formadoras de colonias de megacariocitos. Aquí, estas de aquí van a estimular estas unidades formadoras de colonias de megacariocitos y aquí van a producir una mayor cantidad de megacardioblastos y por ende ya, como ya sabemos, los megacariocitos y las plaquetas. Entonces aquí lo que tenemos que saber es que en el hígado va a ser el lugar donde principalmente se va a producir la trombopoyetina. Sin embargo, esta trombopoyetina también en lo que se encuentra a nivel de la médula ósea, esta puede encontrarse de forma no reactiva en un nicho endoscópico. Entonces aquí no va a estimular esta célula, estas unidades formadoras de colonias. Sin embargo, en este tipo de mutaciones va a haber como que una activación y esta trombopoyetina va a salir del nicho endóstico y aquí va a haber como que la sobreproducción de estos megacarioblastos y megacaricitos y las plaquetas. Además, también otro factor en el cual interviene esta patología es la quimiosina del factor 1 y esta vuelta va a intervenir a partir del megacarioblasto, produciendo su maduración. Y también esto también se ha evidenciado por medio del análisis de la isoenzima de glucosa del 6-fosfato de deshidrogenasa. Ya, bueno, aquí como recordando anteriormente sobre los genes que mutan acá, principalmente está el gen del JAK2. Y acá me ha parecido interesante diferenciar entre las personas que tienen este fenotipo del gen del JAK2 de los del gen del CARD. Y bueno, acá son personas, en cuanto al gen de JAK2, la mutación que va a haber aquí son personas adultos mayores, van a tener una hemoglobina más alta, van a tener un recuento de leucocitos mayor, también van a tener un menor nivel de plaquetas y una mayor probabilidad de trombosis. Aquí también además va a tener una mayor respuesta a la hidroxiuria, que es el medicamento que nos va a beneficiar en cuanto al tratamiento. En cuanto a los fenotipos de CAR, acá va a haber vuelto un mayor recuento de plaquetas y también va a haber una menor hemoglobina a diferencia del gen JAK2. También va a tener un menor recuento de leucocitos y tiende a afectar más a hombres, como mencioné anteriormente, y va a tener un menor riesgo de trombosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, aquí tenemos una imagen en la que se sabe presentar una eritromialgia. Bueno, como los pacientes nos van a ir a consultas refiriendo que tienen como que las manos muy calientes y van a llegar así. Y también otro de los, bueno, aunque en lo que es más común es que los pacientes no tengan ninguna sintomatología y como que este hallazgo sea más ocasional o incidencial o no como que uno lo está buscando, ya que son muy inespecíficos los síntomas. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden presentar estos síntomas como trombosis, hemorragia, equimosis espontáneas debido a estas hemorragias, también al factor de von Willebrand. También puede haber una eritromelalgia, como la vemos aquí acá arriba. También puede haber una migraña ocular y una isquemia cerebral transitoria debido a la hemorragia.
perdón, debido a la trombosis. En cuanto a la exploración física, vamos a ver una ligera esplenomegalia. Sin embargo, esta, como aquí mismo lo dice, tiene que ser ligera, ya que si encontramos una esplenomegalia más evidente, nos podríamos orientar a otro cuadro patológico, como la policitemia vera. Y en cuanto a los laboratorios, aquí vamos a encontrar en el laboratorio a una neutrofilia leve, plaquetas elevadas, las cuales van a ser muy grandes. También vamos a encontrar una hipercalemia. En cuanto al tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina, van a estar normales. Y vamos a encontrar un prolongado tiempo del sangrado. Ya, en cuanto a la biopsia de la médula ósea, podemos encontrar una médula ósea un aumento de megacariocitos, los cuales van a tener una característica que van a ser muy grandes. Y en cuanto a sus núcleos, estos van a estar como que la forma lobulada. Y acá también va a haber como que un incremento de toda la celularidad en un 90%. Y va a haber una hiperplasia, una hipertrofia, como ya lo mencioné, de los megacaricitos. Y también, bueno, así es la médula, cuando hagamos una biopsia de la médula ósea. Ya, en cuanto al diagnóstico, a ver. Lo voy a hacer más grande porque no veía. Ya, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener un paciente que va a llegar a nuestra consulta con un recuento plaquetario mayor de 450.000 plaquetas. Entonces aquí entonces tenemos que descartar otros tipos de cuadros que podrían causar la misma sintomatología. Bueno, también como vimos en el cuadro anterior. Entonces aquí tenemos que descartar principalmente una pseudotrombocitosis, la cual tenemos que hacer un estudio de una crioglobulemia y de fragmentos citoplasmáticos. En caso de que estos estudios estén positivos, aquí obviamente se confirmará este diagnóstico de pseudotrombocitosis y aquí, bueno, se continuará con el tratamiento de esta patología. En cuanto a que los estudios hayan salido negativos y el paciente tenga un cuadro sintomático en el cual ya sea que sea un paciente infectado o que haya tenido un consumo reciente de alcohol o un contexto de posoperatorio, también puede hacer que llegue el paciente con una inflamación crónica, una enfermedad renal o una anemia hemolítica o ferropénica o una esplenectomía o sangrado o vasculitis. En caso de que llegue un paciente con cualquiera de estos que mencioné, podría ser una trombocitosis secundaria. Entonces aquí tendríamos que estudiar esta condición para dar el debido tratamiento y normalizar las plaquetas. Y en caso de que el paciente no llegue con ninguna de estas condiciones, vamos a verificar si la trombocitopenia sigue persistente. En caso de que sí, se debe hacer, en caso de que las mutaciones positivas para el ML de CAR y JAK2 y en el aspirado de la médula ósea sea positivo, bueno, como vimos ya hemos creado un anterior, ya si son positivas es una trombocitosis esencial y en caso de que sean negativas para mutaciones pero aspirado compatible, puede ser una trombocitosis con esencial triple negativa. Y aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la escala de IPSE, la cual vamos a ver más posteriormente para determinar el tratamiento. En cuanto a que tenga el paciente antecedentes familiares de trombocitosis y aparición temprana, hay que realizarle mutaciones positivas para THO, MLP, JAK y gelsonina. Entonces aquí, pues, si estas son positivas, vamos a confirmar que es una trombocitosis congénita y tenemos que iniciar una aspirina de 40 a 325 miligramos al día. Ya, en cuanto a los criterios diagnósticos de esta patología, vamos a tener que
a ver, en el primero tiene que tener obviamente un incremento de las plaquetas que sea mayor de 450.000. Y en la biopsia de la médula ósea tiene que haber un predominio de los megacaricitos maduros que tienen que estar hipertrofiados y también tienen que estar sin incremento significativo o desviación a la izquierda de la granulopoyesis o de la eritrocitopoyesis. O sea, debe haber un predominio específico de los megacaricitos. En la tercera, tenemos que no cumplir los criterios diagnósticos de la OMS para otras neoplasias como mieloproliferativas, como leucemia mieloide crónica, mielofibrosis primaria, policitemia vera, síndromes mielodisplásicos u otra neoplasia mieloide. Y en cuanto al último criterio, tenemos la demostración de la mutación del JAK2 a nivel de B6-17F u otro marcador clonal o en ausencia del marcador clonal, no evidencia de la trombocitosis efectiva. Bueno, tienen que estar tienen que estar los 4 de estos criterios presentes para que se pueda diagnosticar esta trombocitosis esencial. Entonces, lo que también se tiene que excluir son las causas reactivas de trombocitosis, como una deficiencia de hierro, también una esplenectomía, o el paciente que haya pasado por una cirugía, una infección, una inflamación, cáncer metastásico, síndromes linfoproliferativos o la presencia de una causa de trombocitosis. Bueno, la presencia de una causa de trombocitosis no va a excluir el diagnóstico de trombocitosis esencial si se cumple al menos 3 de los criterios que mencioné anteriormente. Entonces, bueno, cuando el paciente llega con cualquier tipo de estos cuadros como ferropenia y lo que ya mencioné, entonces no tendría que aplicarse estos criterios. Ya, en cuanto a las complicaciones que se pueden dar, más frecuentemente en el 20% de los casos se puede dar una trombosis, lo cual puede conllevar a una isquemia cerebral. También puede darse una hemorragia, a leucemia mieloide aguda o un síndrome mielodisplásico en el 2 al 20%, perdón, al 2% en 20 años. Y también esta trombocitosis esencial puede transformarse a mielofibrosis en el 5% de los casos en 20 años. Y en cuanto al índice pronóstico internacional, para la trombocitosis esencial está la escala de IPSET, en la cual se va a predecir la supervivencia del paciente. Entonces aquí vamos a ver los factores de riesgo que se encuentran en esta escala, que es la edad mayor o igual a 60 años, la cual equivale a 2 puntos. La trombosis previa, digamos el paciente tuvo anteriormente una trombosis, esta equivale a 1 punto, y el recuento de leucocitos, que es mayor a 1.000.000. Entonces aquí también se le equivale como 1 punto, y bueno, aquí cuando el paciente tiene una sumatoria de 0 puntos es un riesgo muy bajo. Ya, en cuanto a una puntuación de 1 a 2 puntos, el riesgo es intermedio, y en cuanto a 3 a 4 puntos, el riesgo es muy alto, y bueno, tenemos una supervivencia de 3 a 8 años. Ya, esta escala de IPSET nos ayuda también a ver qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces aquí, si el riesgo es muy bajo, no solo se deja al paciente en observación o se le receta aspirina, ácido acetilsalicílico. Si el riesgo es bajo, esto quiere decir que es positivo en la mutación de JAK2 a nivel de B617F, solo se va a recetar ácido acetilsalicílico. Y si el riesgo es intermedio, es decir, en pacientes mayores de 60 años, se va a recetar aspirina con o sin citorreducción. Y si el riesgo es alto, en cuanto a pacientes que hayan tenido previamente un antecedente de trombosis
o también se había confirmado el JAK2 en B617F y en pacientes mayores de 60 años se va a requerir en el tratamiento una citorreducción y a eso también se le va a sumar el ácido acetilsalicílico. Sin embargo, en estudios nuevos que se han hecho, se han demostrado que también otro factor de riesgo que es como que incluso mayor que la edad del paciente mayor de 60 años es el fumar. Aquí tienen un peor pronóstico esos tipos de pacientes que han fumado. Y entonces aquí el tratamiento que tenemos acá es el ácido acetilsalicílico. También tenemos la anagrelida, que es en cuanto a un citorreductor, el cual nos va a reducir el número de plaquetas a 0.5 miligramos de 2 a 4 veces al día. Y también tenemos la hidroxiuria, que es el medicamento estándar para esta patología, en el cual vamos a utilizar una dosis inicial de 500 a 1000 miligramos al día. Sin embargo, también tenemos el interferón alfa 2, el cual 45 microgramos por semana. Y ese de aquí es de preferencia en cuanto haya unas contraindicaciones o haya una resistencia a la hidroxiuria. Entonces se lo va a utilizar también en pacientes embarazadas. Sin embargo, como que este medicamento no se lo usa mucho debido a que tiene muchos efectos adversos, como depresión, entonces por eso es lo que más se lo utiliza como estándar al medicamento de la hidroxiuria. Sin embargo, este es un medicamento muy tóxico, por lo que no se lo recomendaría en embarazadas. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a descansar 5 minutos, son las 17:06. Sería las 17:11, empezamos con el caso clínico. Ya, doctor. ¿Estamos solos? Encuérdate. Ha estado Dieguilla. Perdón, pensé que estábamos solos. Qué bestia, me había dormido riquísimo. Me desperté a las 3:30. Se debe conectarse a clases. Qué rico para dormir. Oye, ya terminaron de hacer su parte de orientación. Y para arriba. Avisaron entonces, porque yo los jueves tengo que estar en el hospital hasta las 11 y por ejemplo hoy día no me dio tiempo para volver aquí, entonces no se va a enterar hasta las 12 del día y dije, ya esa medianoche voy a estar fuera. Ajá.
Bien, vamos a continuar. Disculpen que se me pasó unos minutos. Me hicieron una llamada urgente. Iniciemos, por favor. Ya, muy bien. Bueno, ahora el caso clínico. Se trata de un paciente de 18 años de edad, nacido residente en la ciudad de Loja con antecedentes de prematuridad, que nació a los 8 meses. Refiere presentar hace aproximadamente 3 meses fatiga, cansancio, pérdida del apetito y sensación de llenura. Y hace 3 días el cuadro se acompaña de ictericia, dolor abdominal localizado en epigastrio sin irradiación,
6/10 en la escala de EVA, tipo cólico, y además refiere quemazón en manos y pies, orinas de color muy oscuro y heces de color amarillento claro. Al examen físico se evidencia mucosas y piel ligeramente ictéricas, abdomen distendido con hepatomegalia palpable 5 centímetros por debajo del apéndice sigmoide. La superficie de la hepatomegalia es lisa, tiene borde romos y consistencia dura. Se realiza la maniobra de Tanner de onda cítica y esta es positiva. ¿Alguien podría, por favor, mencionarme cuál es la impresión que tiene acerca de la presentación de este paciente? Ya, Vicky, ayúdame, por favor. Ya, bueno, lo que más llama la atención de este paciente es su antecedente de prematuridad, también el cuadro clínico que presenta, como es la fatiga, el cansancio, la pérdida del apetito, la sensación de llenura, también la ictericia, el dolor abdominal que tiene 6/10, también la quemazón en manos y pies, y el examen físico es muy importante, la hepatomegalia, que está relacionada con la ictericia que tiene, y bueno, aquí también habría que hacer otros exámenes complementarios. No sé. Antes de pasar a los exámenes, no en base a qué diagnóstico pensarías que sea, pero más o menos si puedes seguirnos como un diagnóstico sindrómico, tal vez infección, inflamación, de qué órgano, algo así. ¿Con qué te quedas? Bueno, aquí yo veo que hay afectación del hígado, que se puede observar con la hepatomegalia y la ictericia, también con las pruebas de orina, que son muy oscuras y las heces de color amarillo claro. Sí, precisamente. O sea, la primera impresión que tenemos de este paciente, sobre todo podemos guiarnos incluso de que se trata de un trastorno gastroenterológico. Vemos una reiterada afectación del órgano hepático en este caso, sintomatología de ictericia, vemos la hepatomegalia incluso, y también vemos que existe alteraciones en el metabolismo de la bilirrubinemia, ya que existe hiperbilirubinuria y las heces de un color amarillento claro. Pásale, por favor. Ahora bien, se realizan estudios de gabinete en los cuales se identifica estos resultados. Por favor, si alguien podría ayudarme a interpretarlos. Adelante, Juan. Ya. Bueno, aquí primeramente la hemoglobina se encuentra elevada, el hematocrit también. Esto ya nos podría orientar por los valores que mencionaste al inicio, que por ejemplo mayores a lo de la OMS que mencionaste, que mayores la hemoglobina mayor a 16.5 es sugestivo para policitemia vera y el hematocrito mayor a 49. Así también los leucocitos están elevados, neutrófilos y plaquetas también. La saturación está dentro de rangos normales y la vitamina B12 también está elevada, porque era más o menos un rango de 200 a 900 picogramos por litro, y la eritropoyetina sérica se encuentra disminuida. Ya, muy bien. Bueno, a simple vista creo que se evidencia características muy marcadas incluso de los criterios de la policitemia vera. No obstante, Juan, ¿tú crees que, o tú pedirías en este caso, transaminasas por la afectación marcada hepática que existe? Sí, también se podría pedir eso. Ya, sí, precisamente se evidencia que existe una afectación hepática, ¿no? Un trastorno del metabolismo de la bilirrubina, que es lo que principalmente llama, sumado a lo otro. Como vemos en los exámenes de gabinete, pues nos adentran muchísimo en un diagnóstico posible, pero el tratamiento o a continuación el caso continúa con mucho más énfasis en el hígado. Entonces, alguien, hablando del trastorno del hígado que estamos hablando, ¿qué otros estudios efectuaría? Adelante. Ya, también, bueno, ya mencionaron las pruebas de función hepática, pero también sería necesario
realizar pruebas de imagen del hígado y de la vesícula biliar, como tal vez una ecografía. Y bueno, también no sé si el realizar una radiografía con algún medio de contraste. Ya, muy bien. Sí, se realiza pruebas de transaminasas y estas salen elevadas. Entonces, cámbiale por favor, se realiza un ultrasonido en el cual se observa una hepatomegalia con patrón heterogéneo, ecogenicidad ligeramente aumentada a expensas del lóbulo izquierdo, que rebasaba 6 centímetros del apéndice sigmoide. En el lóbulo se evidencia pequeños y múltiples vasos de circulación colateral, solo se evidencia el flujo de la vena suprahepática derecha. La vena porta y esplénica eran normales y el vaso también era normal. Se evidencia líquido libre en la cavidad abdominal, se confirma lo de la onda cítica, y la vesícula no tiene alteraciones. Además, el lecho vascular no tiene circulación colateral y el resto de abdomen no mostró alteraciones. Entonces, lo más importante que llama la atención aquí es que el flujo Doppler evidencia que solo existe flujo de la vena suprahepática derecha, pero no de las otras venas. Cámbiale, por favor. Entonces se decide realizar una cabografía. Esta cabografía muestra la vena cava inferior permeable, aunque ligeramente comprimida, extrínsecamente en el lecho hepático y con incremento de la presión por debajo de la misma. No se llenan las venas suprahepáticas, lo que se mencionaba, por eso en el eco no se ve, porque no se llenan estas venas. Y impresión diagnóstica, estenosis de vena cava inferior en el lecho hepático. Además se realiza una biopsia hepática y se evidencia una intensa congestión centrolobulillar con moderada necrosis y escasa fibrosis. Entonces, alguien por favor que me podría ayudar con un posible diagnóstico, no hematológico, sino más bien a todo lo que hemos visto y hemos recalcado con los estudios hepáticos. Adelante, Cres. Bueno, de acuerdo a la parte de imagen, podría haberse relacionado a que puede existir un trombo a nivel de lo que son las venas hepáticas y esto produce la congestión del mismo. Sí, exactamente es eso. Como se menciona tanto en el eco, como en el ultrasonido, como en la cabografía, existe permeabilidad de la vena hepática derecha, pero no de la suprahepática media ni izquierda. Entonces, se está evidenciando que existe una trombosis venosa. Y bueno, esto tiene un nombre, si recordamos, al inicio les comenté que la policitemia vera se presenta con el síndrome de Budd-Chiari, puede llegar a presentarse. Es decir, que hubo una trombosis de las venas hepáticas y a causa de la patología de base. Ahora bien, cámbiale por favor. Se decide con este criterio de síndrome de Budd-Chiari y sumado a lo que se presentaba en la biometría hemática, se decide realizar una biopsia de médula ósea. Esta mostró celularidad de un 80% con sistema eritropoyético hiperplásico y trastornos de la maduración, sistema megacariopoyético hiperplásico con formas poliglobuladas grandes y tendencia a la agrupación, granulopoyético dentro de límites histológicos y no se observaron signos de fibrosis y también hay hemosiderina ausente. Entonces, esta biopsia es compatible con un síndrome mieloproliferativo crónico tipo policitemia vera. Aquí está lo que les mencionaba. La eritrocitosis y la trombocitosis están presentes, pero los granulocitos estaban normales. Incluso en la biopsia se ve como la parte granulopoyética está dentro de los límites histológicos, es decir, no hay proliferación excesiva. Puede presentarse de esta manera. ¿Alguien podría, por favor, decirme cuáles fueron o con cuántos criterios mayores o menores fue que se realizó el diagnóstico de la policitemia vera? Ya, adelante. Ya, o sea, en realidad aquí para poder diagnosticar se tomaron en realidad, creo que, bueno, estoy segura, que son dos criterios mayores y uno menor. En este caso, en cuanto a la hemoglobina, como se encontraba mayor a 16.5 gramos por decilitro y también el hematocrito que es mayor a 49, me parece que estaba en 51%, que sería el primer criterio mayor, y el segundo criterio mayor que sería la biopsia de la médula ósea que se realizó. Y en cuanto aquí se encuentran pues tanto el sistema megacariocítico, la eritropoyético y el
lóbulo poietic que se encuentran alterados, que es otro de los criterios mayores, y el criterio menor que también se encontraron en las pruebas de laboratorio, que era una eritropoyetina sérica por debajo del valor normal, que es 0.2, y lo normal más o menos es hasta como mínimo 2.5. Ya, muy bien, muchas gracias, Mili. Sí, precisamente como Milena mencionó, el diagnóstico se hizo gracias a dos criterios mayores y un criterio menor. Recuerden que los criterios mayores son los valores de la hemoglobina, mayor a 16.5 en varones y 16 en mujeres. El hematocrito mayor a 49 y en mujeres en 48. Y también si es que se realiza el conteo de la masa eritrocitaria mayor al 25% de la normalidad. La biopsia que se presente los hallazgos que se identifican, eritrocitosis, la granulocitosis, a pesar de que está en límites normales, y la megacariocitosis o la trombocitosis. Y el criterio menor, la eritropoyetina debajo del valor normal. Muy característico en esta patología, ya que no depende de la persistencia o la existencia de eritropoyetina para que se forme la hematopoiesis. Entonces, ¿alguien cree que sea necesario realizar alguna prueba más? Si no, ¿cuál y por qué? Ya, Diego, ayúdanos, por favor. Hola, sí, tal vez podríamos hacer pruebas de laboratorio para poder confirmar la mutación del gen JAK2, por ejemplo, que también nos podría servir para confirmar la presencia de la patología. Ya, sí, precisamente. Los criterios que se mostraron en la clase son establecidos por la OMS y únicamente utiliza los estudios de laboratorio de la biometría hemática como base y el estudio del eritropoyetina y también la biopsia de la médula ósea. Pero si se acuerdan, en el flujograma que les mostré para evidenciar que de verdad la policitemia es verdadera, se mencionaba que a pesar de que con esos criterios ya se tiene la policitemia veria, si es que existe la oportunidad, se recomienda mucho que se realice la mutación, ya que esta ya confirmaría completamente la policitemia. No quedaría ninguna duda de que se tratase de otro tipo de policitemia. Entonces, para finalizar, ¿alguien que pueda ayudarme con el tratamiento óptimo de este paciente? Ya, Yuleida, ayúdanos, por favor. Bueno, lo ideal sería realizar la flebotomía, o sea, ese sería el tratamiento de elección para este paciente. Y también podría ser que se le podría dar anticoagulantes. Ya, muchas gracias. Sí, principalmente, bueno, recuerden que la flebotomía se realiza para poder disminuir la masa eritrocitaria, y una vez que se alcanzan los valores normales, se puede hacer cada 3 meses o dependiendo de los requerimientos que tenga el paciente. Es decir, que siempre tenemos que estar realizando biometrías hemáticas para ver cómo progresan sus valores de laboratorio. También por la trombocitosis, no sé si recuerdan los análisis de laboratorio, era mucho más marcada la trombocitosis que la eritrocitosis. Entonces, muy, muy buena elección utilizar los anticoagulantes. Y finalmente, algo que se agregó en este paciente fue hidroxiuria, sobre todo para el control de la eritromelalgia. ¿Se acuerdan que decía que el paciente presentaba ardor y quemazón en las palmas de manos y de pies? Entonces, finalmente, recordar que la policitemia vera tiene muchas presentaciones, dependiendo de la sintomatología o de la afectación principal que tiene en cuanto a la progenie mieloide, pero que principalmente suele presentarse con trombosis, incluso es la alteración más frecuente y que puede provocar más complicaciones. En este caso, se trató de una trombosis a nivel venoso, principalmente las arterias suprahepáticas, que se manifiesta como síndrome de Buchari. De Buchari. Y nada, tener en cuenta también que al principio podría incluso pensarse por las alteraciones de la ictericia, de las heces, de las orinas,
que se trate de un proceso patológico, ya sea viral, oncológico incluso, o inflamatorio, pero que una buena investigación acerca de la causa pues nos llevará a la patología que en sí es el desencadenante. Entonces eso sería todo y muchas gracias. Bien, gracias a los compañeros por la exposición. No sé si tengan de parte del resto de compañeros preguntas. Es un tema que no es muy complejo. Las exposiciones estuvieron claras. No sé si requieran alguna explicación adicional. Los escucho. A los que están ahí, a los fantasmas que están del otro lado. No, todo está claro. Todo está claro. ¿Y por qué salen mal en los exámenes? Bien, no sé si tengan alguna pregunta en cuanto a este tema. Me dicen que no. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre el parcial. Vamos ahora con lo que es el parcial que ya pasó la semana pasada y también con las calificaciones. No sé si tengan alguna pregunta sobre ese tema. Creo que no, doctora, todo está claro. Ok, bien, ahora voy a compartir pantalla para que puedan revisar sus calificaciones.